Hola amigos, buenos días. ¿Notas recientemente que tu perro está triste, como muy apagado, se pasa el día durmiendo y en cambio las noches en vela? Posiblemente pueda tener una enfermedad, de las tradicionales me refiero, pero quizás tenga una depresión, ya que la depresión en los perros es un problema mucho más habitual del que te puedas imaginar. ¿Cómo podéis reconocer que vuestro perro está deprimido? Pues hay una serie de puntos que reconoció recientemente la Sociedad Americana del Comportamiento Animal, National Society de Behavior, no sé qué, no sé cuánto, muy bien, son gente que se dedica a esto, reconoció una serie de comportamientos en los perros que nos indican o que nos hacen pensar que nuestro perro padece una depresión. Y estos síntomas o estos indicios son muy característicos y se repiten en la gran mayoría de los animales. Son síntomas como los siguientes. Primero, os podéis encontrar que vuestro perro esté inapetente, que es lo más normal, pero también puede darse el extremo contrario, que coma demasiado. De repente el perro últimamente le ha dado por comer más de lo habitual. Notaréis también que no le interesa ya tanto como antiguamente jugar con otros perros. Esto puede ser general, pero hay animales que jugaban mucho o hay animales que no. En los animales donde no es habitual o no les gustaba ya jugar con otros perros, pues ya no va a ser tan indicativo. Pero sí que nos puede hacer una idea en ese perro que era jovial, que era juguetón, ya no solamente con vosotros sino con otros perros, el notar que ya no tiene ganas de jugar es un punto muy a tener en cuenta. Otro punto muy indicativo de depresión y llama bastante la atención es que notaréis que vuestro perro manifiesta cierto grado de flojera al levantarse, como que se levanta como con pocas ganas. Parece que, claro, en un principio no tiene ninguna cojera, no notáis ningún daño físico, simplemente es esa lentitud en los movimientos, esa parsimonia. Acompañado a esta parsimonia notaréis que el perro en la mayoría de ocasiones se va a encontrar que todo el día duerme. Vamos, la gran parte del día. Os llamará también la atención mucho que el animal pues muestra, digamos, unos comportamientos fuera de lo habitual. A lo mejor se pasa el día o se mete en un rincón a llorar o llora muy continuamente, gime, pensáis que tiene algún dolor, os acercáis y deja de gemir, muestra evidente de que no tiene algo físico. Es más, intentáis tocarle y preguntarle y demás, no os va a responder, pero tampoco os señala que les duela algo en concreto, no, y esto os aturde bastante, y es lo que me preguntáis. Parece que le duele algo, pero no sé qué. ¿Vale? Esto es muy indicativo cuando me lo comentáis de que digo, aquí igual hay un caso de depresión canina que es más frecuente de lo que os pensáis. El perro, no me cansaré de decirlo, se parece mucho al hombre, o quizás nosotros nos parecemos mucho a los perros. Estos comportamientos extraños pueden llegar incluso a que yo he visto en ocasiones que los animales pues pueden llegar a incluso a golpearse con las paredes, a autolesionarse y a tener comportamientos anómalos, como los comportamientos de pica. Los comportamientos de pica ya hemos hablado de varios de ellos. El clásico perro que come hierba, que come piedras, que come arena, que come tal. Os pondré algunos vídeos por aquí para recordaros, porque son comportamientos asociados en muchas ocasiones a problemas de depresión en los perros.